El secretario de Estado, Pietro Parolin, visitó México 2 días. Tuvo encuentro con la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, estuvo en una misa en la Basílica de Guadalupe y tuvo reuniones privadas, pero también una comida con el conjunto del episcopado mexicano. ¿Cuáles son los temas que se abordó? ¿Qué agenda traía? ¿Cuáles son los resultados de esta visita? Pietro Parolin, en México, aquí, en Sacro y Profano. El cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado de la Santa Sede, visitó México del 4 al 6 de agosto. Durante su estancia se reunió con la presidenta del país, Claudia Sheinbaum, y el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez. También sostuvo encuentros con el Consejo de Presidencia de la Conferencia del Episcopado Mexicano y con los líderes del Diálogo Nacional por la Paz. El miércoles 5 de agosto celebró la misa en la Basílica de Guadalupe. Durante su homilía exaltó a las madres buscadoras de desaparecidos y abogó por alcanzar la paz. Pietro Parolin nació en Chabón, Italia, el 17 de enero de 1955. Estudió Derecho Canónico en la Pontificia Universidad Gregoriana y se formó en la Academia Eclesiástica Pontificia. Ingresó al Servicio Diplomático Vaticano en 1986. Cumplió misiones clave en países como Nigeria, Venezuela y México. Participó activamente en el restablecimiento formal de los lazos diplomáticos entre México y la Santa Sede a principios de los años 90. El Papa Francisco lo nombró secretario de Estado en 2013 y lo creó cardenal en 2014. Durante el cónclave de 2025, Parolin fue uno de los serios aspirantes para ser pontífice. Muy buenas noches, bienvenidos a Sacro y Profano. Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, estuvo en México unos días, previamente estuvo en Guatemala y pues hay una serie de interpretaciones, de hipótesis de cuál fue el verdadero sentido que se le ha dado a esta visita. Los medios, muchos se han ido por la fácil, es decir, la visita a México, que ya la propia presidenta dijo que no va a ser en el corto plazo, no va a venir en periodo electoral, pero algunos se van hasta el 31, que es la conmemoración de los 500 años de la aparición de la Virgen de Guadalupe. Otros también han dicho, a las mujeres, ¿no? Y el tema fundamental de las mujeres madres buscadoras y el tema de los derechos humanos y la situación política, digamos, y el estrés que se vive en torno a la violencia que tenemos como país. Para ahondar en este tema tenemos a un panel de lujo, que es Roberto Blancarte, doctor en Sociología Política de las Religiones, igualmente es el mismo grado, alumno, ¿no? Y maestro que están aquí presentes, Felipe Gaitán. Él es académico en la Universidad de La Salle, investigador, ambos con muchos textos, con libros, etc. Roberto, ¿cuál es tu impresión de esta visita? Bueno, yo creo que para entender a qué vino Pietro Parolin hay que entender cuál es el puesto de Pietro Parolin. Y mucha gente habla, porque pues, es más fácil así que lo entiendan, como secretario de Estado del Vaticano, pero en realidad él es secretario de Estado de la Santa Sede. ¿Y qué es la Santa Sede? La Santa Sede es un sujeto de derecho internacional que está a la cabeza de la Iglesia Católica y al mismo tiempo del Estado de la Ciudad del Vaticano. Pero el Estado de la Ciudad del Vaticano no es más que, digamos, una justificación de un pequeño territorio de 44 hectáreas ahí, otras 44 en Castel Gandolfo y unos edificios extraterritoriales en Roma. Propiedad en Roma. Una que otra pequeña propiedad, uno que otro pequeño palacio e iglesias y basílicas en Roma. Pero en realidad eso significa que el secretario de Estado es al mismo tiempo un secretario de la Iglesia Católica y que usan, digamos, el Estado de la Ciudad del Vaticano como un justificativo
para poder tener relaciones políticas con los estados. Entonces, Pietro Parolin, para contestar brevemente, viene a dos cosas. Viene a, digamos, restablecer o de alguna manera volver a tener un contacto directo de manera política con el Estado mexicano, con los representantes del Estado mexicano, pero viene también a arreglar asuntos de la propia Iglesia Católica en México. Teniendo esas dos capacidades que tiene el Papa y que tiene el secretario de Estado, de precisamente ser un líder religioso ante los obispos mexicanos y al mismo tiempo un representante político diplomático ante el Estado mexicano. Es evidente que la Santa Sede, el Vaticano, lo que hace es, las visitas, etcétera, es fortalecer a la Iglesia. Para ti, ¿qué es lo que vino a hacer Parolin? ¿Cuál fue como el punto o los puntos que pueden ser importantes para...? Mira, la visita, y sí, efectivamente, es una visita política, no pastoral. Bueno, o sea, tiene esa envoltura de ser una visita pastoral. No vino a misa a la Basílica de Guadalupe pensando en visitar a la madre de América Latina y de los mexicanos. Vino con una agenda particular. Por un lado, vino precisamente después de el desgaste que hubo con el sexenio pasado, y era también acercar estas posiciones con el régimen, con la 4T, pero también con la iglesia local. Es decir, hay que dar una pauta, sobre todo por conflictos. Y uno pensaría, bueno, habló de las madres buscadoras, habló de la violencia y demás, pero eso lo podría haber hecho el nuncio apostólico en su momento, lo hizo cuando visitó Michoacán. Pero la visita del secretario de Estado yo lo veo en dos puntos. Una, que tiene que ver con el acercamiento a la 4T, es decir, hay un acercamiento con ellos después de los conflictos que hubo y sobre todo por el nuevo papado. Y la segunda tiene que ver con el conflicto de la Basílica de Guadalupe. Tú lo has tocado en dos programas de manera muy incisiva, el tema de los desfalcos, las auditorías, el tema de las denuncias, todo eso que acaba siendo un pleito, un gran pleito dentro de la Conferencia Episcopal Mexicana y particularmente con el Arzobispado de la Ciudad de México, y que viene también a eso. Entonces trae una agenda política, por supuesto, y una agenda política eclesial. Básicamente yo lo leería por ese camino. Muy bien, pues está un primer acercamiento. Vamos a hacer una pausa. Estamos conversando y tratando de entender o lanzar hipótesis sobre la visita del secretario de Estado de la Santa Sede, Pietro Parolin, a México. En un momento regresamos. Usted está en Sacro y Profano. Regresamos. Estamos en Sacro y Profano. Nuestro tema es tratar de entender la visita del secretario de Estado de la Santa Sede del Vaticano, Pietro Parolin. Una visita fugaz, una visita muy, muy corta y que pues contempló la visita y una entrevista de 1 hora, hora y media, parece ser, con la presidenta, reuniones privadas, reuniones con el episcopado y la misa en donde, como ya hemos visto, exaltó el tema de las madres buscadoras, el tema de la violencia, la paz, ¿no? Y también planteó una serie de cuestiones más, sobre todo la misa, exaltó mucho lo mariano, exaltó mucho lo guadalupano. ¿Qué lectura haces? ¿Qué agenda es la que está detrás de esta visita? Sí, bueno, yo creo que en política rara vez existen las coincidencias. Creo que las cosas son planeadas y sobre todo por la Santa Sede. Entonces yo no creo que la visita del secretario de Estado de la Santa Sede a México no tenga nada que ver con la carta que la Conferencia del Episcopado Mexicano publicó 3 días antes de su entrevista con la presidenta. Yo creo que están ligadas. Y en ese
en ese documento vienen una serie de demandas de la Iglesia en torno a lo que ellos consideran que es la libertad religiosa. No todo el mundo está de acuerdo con ellos en que eso es libertad religiosa o no, pero ellos dicen, no, el culto fuera de los templos debe ser permitido siempre, no como un acto extraordinario de culto. Tenemos derecho a tener acceso a ser propietarios de cadenas de radio y televisión. Queremos que los padres tengan derecho a educar a sus hijos en la religión de su preferencia, como si no tuvieran derecho, lo dicen así. Y una serie de cosas. Y luego, al mismo tiempo, la carta lanza una serie de críticas muy fuertes a la situación social y política de México. Muy fuertes. Entonces, como no creo en las coincidencias, creo que, por supuesto, como todo un diplomático que es el secretario de Estado, seguramente hizo alusión a esas demandas y a una agenda que está claramente establecida en el documento de aquí al 2031 o 2033. O sea, dice, seguramente le vino a decir, miren, nosotros tenemos esta agenda de aquí a 5 o 7 años alrededor de estas demandas y vemos esta situación muy crítica. Ni siquiera se lo dijo, seguramente nosotros lo vemos, la Santa Sede. Le habrá dicho algo así como buen diplomático, bueno, he oído algunos obispos que se quejan de tal y tal y tal. O sea, no lo estoy diciendo yo, porque así es la diplomacia. Y juega eso con, pero ahí dejo y aguas, porque aquí les dejo el documento de los obispos, a quienes nosotros, por supuesto, respaldamos. Yo creo que ese es el juego, a eso vino. Pero obviamente pues, es una hipótesis, ¿no? Felipe, ya que trabajamos el documento, sobre todo lo anterior, este documento me parece hasta light, ¿no? Sí lo plantea, pero lo plantea de manera muy espumosa, ¿no? Los documentos anteriores han sido verdaderamente rudos. O sea, el documento anterior, el de noviembre, parecía que Alito Moreno era el que había redactado y el episcopado medio lo maquilló con palabras más perfumadas, etcétera, pero el planteamiento era tal. Estamos en una dictadura, hay una tiranía, hay un abandono, ¿no? Y o sea, durísimo fue. Roberto dice que hay un programa de aquí al 31. ¿Tú cómo ves esta hipótesis que está planteando cuando el episcopado lleva por lo menos alrededor de unos 7, 8 documentos más duros y más contundentes que lo que vimos? Último, ¿no? El último. Uh-huh. ¿Cómo ves esto? Mira, el caso de la Iglesia, sobre todo la Iglesia Católica Mexicana, ha sido muy dura con respecto al régimen. Ha mandado diferentes documentos, ha hecho pronunciamientos públicos. Incluso cuando fueron las elecciones presidenciales, convoca a los candidatos y les ofrece un documento para firmar. Y ese documento estaba enmarcado en el asesinato de los jesuitas en su momento. La presidenta en ese momento, candidata, dice, no comparto y tengo observaciones al documento. No lo firma del todo, o sea, no lo asume. Y eso genera cierto distanciamiento con la Iglesia Católica, que vuelve a reivindicar diferentes posturas a lo largo del tiempo. Cuando viene Parolín a México, el secretario de Estado, tiene esta reunión y evoca, o más bien pone sobre la mesa el tema de la violencia, precisamente porque le permite entrar al tema de la libertad religiosa, del tema de la educación, del tema de ser la Iglesia Católica un acompañante y un actor para resolver este tipo de problemas. Esa libertad religiosa no es para los individuos, es para la propia Iglesia de participar en el ámbito público. Entonces, eso le permitió entrar. Esto viene enmarcado en algo que viene siendo la probable visita de León XIV a México. Claro. Va a ir a Uruguay, va a ir a Argentina, pero no alcanza a venir a México. Y entonces lo están lanzando ya sea al 31 o al 33. La presidenta dijo quizás en el 28, ¿sí? Pero en principio esa es la parte más visible. Nos falta analizar qué vino a hacer con la Conferencia Episcopal Mexicana. Siguiendo la hipótesis de Roberto, ya está planteada desde hace mucho tiempo. Uh-huh. Y es una agenda crítica frente al gobierno de la Cuarta T. Y en cierto sentido da mucha cabida a la oposición, ¿no? Sobre todo el discurso, la narrativa es muy parecida.
al de la oposición. Se fue la cuestión del INE, no se toca, contra temas de la reforma al Poder Judicial. Últimamente sacó una crítica muy severa a la cuestión de la propuesta a la libertad de audiencia. El episcopado trae una postura crítica frente a lo que está pasando. El centro es el tema de la seguridad, el centro es el tema de la violencia, etc. Ahora, Roberto, tú como internacionalista, ¿no? ¿No crees también que Trump, con las desavenencias que ha tenido hacia México y hacia el Papa, hermanan a Sheinbaum con el Papa? ¿Tú crees que por ahí podría ser un tema en donde los dos se apoyan frente a un enemigo común, frente a un problema que tienen encima? Fíjate que yo creo que puede ser importante, pero no creo que sea lo central. A mí me gustaría más bien, o sea, seguramente, y además creo que desde Andrés Manuel López Obrador, había obviamente muchas coincidencias en términos doctrinales, porque pues en la cuestión de los pobres y la justicia, etcétera. Que luego no se hayan cumplido, ¿verdad? Es otra cosa, pero había coincidencias. Y eso también pasmó un poco al episcopado, que no sabía cómo actuar frente a esa presidencia. Pero yo creo que, volviendo más bien al tema que tú señalas, creo que me parece muy importante, esto que parece una oposición al régimen, en realidad no es la primera vez y siempre lo ha hecho la Iglesia. Si nosotros nos vamos un poquito para atrás y vamos a 1986, vemos que la jerarquía católica tuvo problemas con el régimen porque reivindicó lo que la sociedad estaba reivindicando, que era la democracia. ¿Se acuerdan de Chihuahua? Y de ahí? Y bueno, hubo muchos años donde la Iglesia apoyó la necesaria democratización del régimen mexicano. Entonces, ahora, claro, este gobierno, la verdad, cualquier cosa que lo critiquen le parece que es una oposición de la ultraderecha, pero tendría que recordar, por lo menos de parte de cómo se ha comportado la jerarquía católica, que la jerarquía católica siempre se ha mezclado y apropiado de muchas de las demandas sociales porque son parte y las convierte en parte de sus propias demandas también, las mezcla con sus propias demandas de libertad religiosa, pero en ese caso, por ejemplo, era muy claro que, estaba en contra de la dureza del régimen en materia de democrática y ahora está en contra de la dureza del régimen en una serie de materias que ya señala. Entonces yo creo que, que hay que entender mejor al episcopado en ese sentido, ¿no? Yo no lo vería como un aliado de la oposición permanente, sino simple y sencillamente en la medida que eso le permite también incorporar su propia agenda e incorporar las demandas sociales que considera justas. Ahora, Felipe, lo que nos está remitiendo Roberto es al tema de las relaciones nuevamente entre la Iglesia y el Estado, ¿no? Y ahora que hablaba, yo no recuerdo, incluso en la época de López Obrador, fotos de miembros del episcopado con el presidente López Obrador, ni con Claudia Sheinbaum. Pero ¿cierto distanciamiento tú verías ahí entre la Iglesia y el Estado en ese sentido? Sí hubo un distanciamiento, y esto que dice Roberto, durante mucho tiempo la Iglesia ha tenido una posición sobre demandas sociales, pero siempre queriendo ser la interlocutora en el espacio público. El espacio político tiene que ser la interlocución con ellos, privilegiados o de alguna manera primario, pero que después en el régimen, cuando entra el presidente López Obrador y después con la presidenta Claudia Sheinbaum, no es el interlocutor. Hay una diversidad de iglesias, hay una diversidad de asociaciones religiosas, incluso de diferentes que demandan posiciones igual. En este caso, la Conferencia Episcopal Mexicana pide tener ese derecho de ser un interlocutor privilegiado frente a eso. No hay fotografías. Quizás la foto más que yo recuerdo, la foto más emblemática, es cuando la entonces candidata a presidenta Claudia Sheinbaum se toma una foto que va al Vaticano con Francisco. Esa es la foto emblemática, pero con ninguno de los obispos ha tenido
o cardenales en México ha tenido una foto. Que fue una foto de campaña, ¿no? Y fue una foto de campaña. Para contrarrestar a Xochitl Gálvez en su momento. Sí. Entonces, la Iglesia, en este caso, la Conferencia Episcopal Mexicana, lo que intenta hacer este interlocutor. Lo que hace Parolín cuando viene a México es precisamente colocarse en eso y decir, aquí están, estos son mis hijos, escúchenlos. Entonces, pero también les dice, los trata de regular, no controlar, pero dice, a ver, vamos a buscar los mecanismos para que se reconozca, y uno de ellos es la violencia. Por eso el documento de la Conferencia Episcopal Mexicana, que aparece sobre la lucha armada cristera y todo lo demás, reivindica la libertad religiosa y reivindica sobre todo un reconocimiento como interlocutores para la paz de la Iglesia. Pues ahí está, algunas hipótesis sobre esta visita. Me parece muy evidente lo que han planteado nuestros invitados, y es la presencia de Pietro Parolín como diplomático, de tratar de, digamos, acercar posiciones, ¿no? Tanto la distancia que ha tomado la Cuarta T de la Iglesia como la propia Iglesia, la actitud crítica que por lo menos desde el asesinato de los jesuitas en la Tarahumara se ha venido endureciendo de manera notable. Por lo menos es mi lectura. Vamos a una pausa. Estamos lanzando hipótesis, entendimientos en torno a una visita veloz que tuvo el representante del Vaticano en nuestro país, el secretario de Estado de la Santa Sede. Una pausa. Usted está en Sacro y Profano. Regresamos a nuestro último y compactado bloque final, y agradezco la presencia de Roberto Blancarte y Felipe Gaitán por ayudarnos a entender, por lanzar hipótesis que vayan más allá de lo que los medios han planteado. Hay muchos temas: Basílica de Guadalupe, la renovación, son 30 obispos que tienen que ser cambiados en este país. El Papa tiene solamente la autoridad directa por los arzobispados. Los otros tienen que ser un proceso largo, complejo, que corresponde al nuncio. En fin, hay muchos temas: el tema internacional, el tema de relaciones Iglesia-Estado, el tema de los obispos mexicanos. Conclusiones finales. Roberto, ¿con qué nos vamos? Hablamos ya mucho de las relaciones con el Estado, las relaciones políticas, pero también, como ya se mencionó, hay toda una parte dentro de la Iglesia que él, como representante precisamente del Papa, viene a resolver. Y yo diría que lo más importante, el Papa puede meter mano donde sea, no nada más en los arzobispados. Por ejemplo, el Papa Juan Pablo II tomaba todos los arzobispados y obispados de Polonia y de buena parte de Europa del Este, porque él quería exactamente controlar a quién se nombraba. La chamba de hacer las ternas es del nuncio, pero yo creo que aquí lo más importante, y que seguramente, como mencionaste, vienen a resolver, es de los dos arzobispados más importantes del país, que son Guadalajara y México, y la Ciudad de México. Y Monterrey. Sí, pero en particular Guadalajara y México son claramente sedes cardenalicias. Monterrey puede serlo o no, pero Guadalajara y la Ciudad de México son sedes cardenalicias. Es decir, que a quien nombren arzobispo aquí va a ser cardenal. Y ser cardenal quiere decir que puede participar en un cónclave, etcétera, etcétera. Y yo creo que, bueno, está todo lo de la basílica, que ya Felipe seguramente lo explicará mejor, pero yo creo que viene a resolver una cosa que hubo una especie de pausa por el cambio de Papa. Y el Papa, pues seguramente que tuvo que tomarse unos meses para ver cómo actuaba frente a todo esto, en lo que es, de todas maneras, y sigue siendo para la Iglesia Católica, el segundo país con mayor número de católicos en el mundo. Entonces, obviamente, tiene su importancia. Y el mayor país de habla hispana. Prevost ha venido a México ya 6 o 7 veces, ¿no? Ha estado, cuando era superior de su congregación religiosa, en los agustinos, estuvo mucho tiempo acá. Malinalco, estuvo también en Chalma, donde los agustinos son.
¿Cuáles serían tus conclusiones? La preparación de una visita y un tema que se nos pasó, que es la inteligencia artificial, pero creo que no es más una preocupación que tiene la presidenta sobre el tema que realmente un tema de agenda, sobre todo el fondo que es la relación Iglesia-Estado. No, sobre esto de la inteligencia artificial, por supuesto, se empata, pero no es parte de una agenda compartida, digamos. Lo aprovecha el gobierno mexicano, mete esa agenda, aprovechando Magnificas Humanitas, la encíclica del Papa. Pero Prevost no conoce México, conoce las condiciones, no a fondo, me imagino, sino más bien lo que ha podido ver. Y como dice Roberto, México es uno de los países más importantes en el mundo católico, pero también la Basílica de Guadalupe. Y hay que tener en cuenta también que viene con una agenda. Fueron 2 días de visita. O sea, en 2 días parece que lo hubiéramos tenido un mes, pero la agenda que abrió fue con el Estado mexicano, fue el tema de la Basílica, fue el tema de la sucesión de los nuevos nombramientos, de aceptar renuncias o no, y que tiene que ver también con otra cuestión, con este itinerario de esta carta, donde empieza con la Guerra Cristera, empieza con el centenario, el 5º centenario de la aparición de la Virgen de Guadalupe y al final con el tema del cierre de este camino. Entonces, es una agenda de 2 días que pareciera que lo tuvimos una semana, pero que marca perfectamente también dentro de la Iglesia una agenda que van a tener que resolverlo de manera inmediata. Muy bien, pues llegamos aquí. Hay muchos temas, seguramente usted tendrá otras hipótesis, otras sensibilidad. Y por supuesto, yo agradezco mucho a nuestros invitados, muchas gracias. Y a usted le espero la próxima semana aquí en este espacio, Sacro y Profano.